Imaginen comprar la casa de sus sueños y que su vecino decida que el acceso a su garaje es el nuevo aparcamiento público del barrio. Mi paciencia se agotó y lo que empezó con una petición amable escaló a una guerra de desgaste con grúas, multas y cámaras de seguridad. Él creía que su descaro no tenía límites, pero yo le demostré que mi determinación para defender mi tranquilidad tampoco. Al final, solo uno de los dos podía quedarse y no fui yo quien hizo las maletas. Todo comenzó en una tranquila urbanización a las afueras de Valencia, un lugar de esos con olor a azahar en primavera y donde los vecinos se saludan con un gesto de la cabeza. Mi casa era mi orgullo, el resultado de años de trabajo y ahorro. No era una mansión, pero era mía. Y con ella venía un acceso para dos coches, una simple rampa de hormigón que para mí representaba orden y espacio. Yo solo tengo un Seat León que aparcaba siempre en el mismo lado, dejando el otro hueco libre. No era un espacio vacío, era un espacio de posibilidades, para cuando venían mis padres de visita, para el repartidor de correos express, o simplemente por el placer visual de no tenerlo todo abarrotado. Era mi propiedad. Al lado vivía Carlos. Era de ese tipo de personas que parecen llevar el ceño fruncido de serie, como si el mundo entero le debiera algo. Tenía una entrada idéntica a la mía, pero la suya era un caótico cementerio de piezas. Una vieja motocicleta sobre unos caballetes era la reina de un desorden de herramientas oxidadas y trastos varios, así que, con toda la naturalidad del mundo, empezó a usar mi espacio. Al principio fue sutil. Volvía del trabajo y su viejo Renault Clio, lleno de abolladuras, ocupaba mi hueco. Las primeras veces le concedí el beneficio de la duda. Quizás tenía visita o necesitaba el espacio para maniobrar con sus cachivaches. No soy una persona conflictiva. Lo dejé pasar. Pero lo que era ocasional se convirtió en costumbre. Y la costumbre en una rutina diaria. Me despertaba por la mañana y ahí estaba su coche, plantado como un monumento a su falta de consideración. La gota que colmó el vaso de mi paciencia llegó un domingo. Había invitado a mi hermana y a sus hijos a comer paella y les dije que aparcaran directamente en mi entrada para no tener que cargar con los niños. Cuando llegaron, tuvieron que dejar el coche al final de la calle porque, cómo no, el Clio de Carlos ocupaba su trono habitual. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia. Esa misma tarde, cuando mi familia se fue, respiré hondo y me dirigí a su puerta. Abrió con una cerveza en la mano y una expresión de indiferencia. Oye, Carlos, ¿qué tal? Empecé esforzándome por sonar amable. Quería comentarte una cosa sobre el aparcamiento. Verás, has estado usando mi entrada con bastante frecuencia y te agradecería que usaras la tuya o la calle. Necesito tenerla libre para visitas y demás. Parpadeó como si le estuviera hablando en un idioma desconocido. Ah, sí, claro, sin problema, tío, disculpa. Me dedicó un gesto vago con la mano y cerró la puerta antes de que pudiera añadir nada más. No había ni una pizca de sinceridad en su voz. Era la disculpa de quien solo quiere que le dejen en paz. Y por supuesto, no sirvió de nada. A la mañana siguiente, al mirar por la ventana de la cocina, lo vi. Su Renault aparcado exactamente en el mismo sitio, como si nuestra conversación nunca hubiera existido. Aquello no era un despiste, era una declaración de intenciones. Me estaba diciendo, sin palabras, que mi petición le importaba un bledo y que mis derechos de propiedad eran una mera sugerencia. Mi paciencia se había evaporado. No iba a volver a llamar a su puerta. Esa tarde redacté una nota educada pero firme. Esto es una solicitud formal para que dejes de aparcar en mi propiedad privada. Tu vehículo está invadiendo un espacio que no te pertenece. Si tu coche vuelve a estar en mi entrada, llamaré a la grúa y los gastos correrán de tu cuenta. Este es el último aviso. La coloqué bajo el limpiaparabrisas, sintiendo una pequeña satisfacción. Ahora estaba por escrito. Era oficial. A la mañana siguiente me levanté con una mezcla de nerviosismo y expectación. Salí a la calle y mi corazón se hundió. Allí estaba su coche, y mi nota, hecha una bola de papel, yacía arrugada sobre mi césped recién cortado. No solo me había ignorado, se había burlado de mí de la forma más deliberada posible. Aquello me hizo ver rojo. Crucé el jardín y aporreé su puerta sin ninguna contemplación. Abrió sin camiseta y con cara de pocos amigos. ¿Qué quieres?, masculló. Mueve tu coche, Carlos. Ahora mismo, dije con una calma que asustaba hasta a mí mismo. Te avisé de lo que pasaría. Estás en mi propiedad. Tuvo la audacia de reírse, una risa corta y seca. Pero tío, ¿cuál es tu problema? Es solo un aparcamiento, ni siquiera lo usas. No es que vayas a montar una verbena en la entrada. Relájate.
Ese fue el punto de inflexión. En ese instante comprendí que la razón, la educación y la buena vecindad eran inútiles con él. Para Carlos, mi propiedad era un recurso comunitario y mis quejas, el lloriqueo de un vecino tiquismiquis. No respetaba los límites porque, en su mente, esos límites no se le aplicaban. Muy bien. Si no entendía las palabras, tendría que aprender a base de consecuencias. Volví a casa, con la mente trabajando a toda velocidad. Busqué en mi móvil el número de un servicio de grúas 24 horas. Encontré uno con buenas reseñas y llamé. Les expliqué la situación. Un coche invadiendo mi propiedad privada, con un vado permanente perfectamente señalizado y tras múltiples avisos. El operador fue muy claro. Si es su propiedad y el acceso está señalizado, señor, podemos estar allí en menos de una hora. Fue una de las horas más dulces de mi vida. Me senté en el salón, mirando por la ventana como un niño en la mañana de Reyes. Tal como me habían dicho, una enorme grúa de plataforma apareció al final de la calle y se detuvo frente a mi casa. El conductor, un hombre serio con un mono de trabajo, se bajó, evaluó la situación con una mirada experta y se puso manos a la obra. Con una serie de enganches metálicos y el zumbido de un potente cabrestante, el Renault de Carlos fue arrastrado sobre la plataforma en menos de 10 minutos. Mientras el camión se alejaba con su carga, sentí una ola de triunfo puro y sin adulterar. Carlos no estaba en casa para presenciarlo, lo cual fue una lástima, pero su reacción cuando llegó fue todo lo que esperaba. Sobre las 8 de la tarde, unos golpes furiosos resonaron en mi puerta. No eran toques, eran puñetazos. Abrí y me encontré a Carlos, con la cara roja de ira y los ojos desorbitados. ¿Dónde está mi coche?, rugió lanzando perdigones de saliva. Me apoyé en el marco de la puerta, adoptando un aire de curiosidad. ¿Tu coche? Ah, te refieres al Renault que llevaba todo el día aparcado ilegalmente en mi propiedad. Sí, se lo ha llevado la grúa. Aquí tienes el número del depósito municipal. Le tendí un papel con la información de la empresa. Su rostro se contrajo por la rabia. ¡No puedes hacer eso! ¡Es ilegal! ¡Voy a llamar a la policía! Hazlo, por favor, le dije con una sonrisa que debió de ser increíblemente irritante. Me encantaría que lo hicieras. Tengo un archivo, Carlos. Tengo fotos con fecha y hora de tu coche en mi entrada durante las últimas 2 semanas. Tengo una copia de la nota que te dejé y una foto de cómo la tiraste a mi jardín. Tengo un registro de nuestras conversaciones, incluida la de esta mañana, donde admitiste que sabías que estabas en mi propiedad y te negaste a moverlo. Así que, por favor, llama a la Policía Nacional. Resolvámoslo con ellos. La amenaza murió en sus labios. Sabía que lo tenía acorralado. Sabía que no tenía razón. Me arrebató el papel de la mano, me lanzó una mirada de odio puro y se marchó a su casa, dando un portazo tan fuerte que sentí la vibración en el suelo. Más tarde, me enteré de que recuperar su coche del depósito le costó casi 200 euros. Ingenuamente, pensé que esa costosa lección sería el final de la historia. Pero Carlos no era un hombre que aprendiera de sus errores, era de los que redoblan la apuesta. No volvió a aparcar en mi entrada, pero encontró una nueva forma de molestar aún más retorcida. Al día siguiente aparcó su coche en la calle, pero pegado milimétricamente al borde de mi vado. Técnicamente no me bloqueaba, pero estaba situado de tal manera que me obligaba a hacer una maniobra de 3 o 4 puntos cada vez que quería entrar o salir. Era un acto de agresión pasiva calculado diseñado para fastidiarme a diario. Buscaba provocarme, llevarme a otra confrontación. Pero no iba a darle esa satisfacción. En su lugar, decidí ser más listo. Pasé una tarde entera en internet leyendo las ordenanzas municipales de tráfico de mi ciudad. Y allí estaba, negro sobre blanco. Estaba prohibido estacionar de manera que se obstaculizara o dificultara el acceso a un vado debidamente señalizado. Estaba cometiendo una infracción clara. A la mañana siguiente, cuando su coche volvía a estar pegado a mi entrada como una lapa, no grité ni dejé notas, simplemente llamé a la policía local. Con toda la calma del mundo, expliqué la situación y cité la ordenanza específica que estaba infringiendo. Una hora después, un coche de la policía se detuvo. Un agente se bajó, comprobó la infracción y colocó una bonita multa en su parabrisas. Presencié toda la escena desde mi porche, disfrutando de un café caliente, con una amplia sonrisa de satisfacción. Cuando Carlos salió más tarde y vio la multa, su mirada se cruzó con la mía.
Le hice un pequeño saludo con la taza. Estaba furioso. ¿Pero qué podía hacer? ¿Discutir con el código de circulación? Uno pensaría que 2 lecciones caras, una grúa y una multa serían suficientes. Pero Carlos tenía una terquedad especial. Al día siguiente lo volvió a hacer, así que volví a llamar. Otra multa. Lo repitió un tercer día. Otra llamada. Otra multa. Después de 3 días y lo que debieron ser más de 200 euros en sanciones, finalmente se rindió. Empezó a aparcar al final de la calle, lejos de mi propiedad. Una paz silenciosa se instaló en el vecindario. Había ganado la batalla, o eso creía. Una semana después, salí por la mañana y me encontré mi coche cubierto de huevos crudos. La yema viscosa se escurría por las ventanillas y se secaba sobre la pintura. Había cáscaras rotas por toda la entrada. No tenía pruebas, pero lo sabía. Sabía con cada fibra de mi ser quién había sido. Mi primer impulso fue ir a su casa y gritarle, pero me contuve. Una acusación sin pruebas era inútil. Lo negaría y se reiría de mí. No, esto era un nuevo nivel. Había pasado de la invasión al vandalismo. Y mi respuesta debía estar a la altura. Ese fin de semana hice una inversión en mi tranquilidad. Fui a MediaMarkt y compré un sistema de cámaras de seguridad de alta gama, no unas simples webcams. Hablo de varias cámaras 4K con visión nocturna en color, detección de movimiento con alertas al móvil y almacenamiento en la nube. Pasé toda la tarde del sábado instalándolas, colocando una que cubría toda mi entrada y el porche, y otra apuntando directamente a mi coche. No tuve que esperar mucho. 3 noches después, sobre las 2 de la madrugada, mi móvil vibró con una alerta de movimiento. Lo cogí con el corazón acelerado y abrí la aplicación para ver la imagen en directo. Y allí estaba él. La visión nocturna era tan nítida que parecía una escena de película. Era Carlos, moviéndose a hurtadillas por mi jardín como un ladrón de opereta. Se acercó a mi coche, miró a su alrededor con nerviosismo y se agachó. Observé, fascinado, cómo desenroscaba los tapones de las válvulas de mis neumáticos y con un silbido que casi pude oír, desinflaba las 4 ruedas. Después se levantó, le dio una patadita de satisfacción a una de las ruedas deshinchadas y se escabulló de vuelta a su casa. Vi la grabación en bucle, una sonrisa fría y lenta extendiéndose por mi cara. Lo tenía, con las manos en la masa. Era una prueba hermosa, irrefutable, en gloriosa alta definición. A la mañana siguiente no le dije ni una palabra. Con toda la calma del mundo, inflé mis neumáticos con un compresor portátil que guardo en el garaje y conduje directamente a la comisaría. Pedí poner una denuncia por vandalismo y daños a la propiedad. Cuando el agente me atendió, no solo le conté lo que había pasado, le entregué un lápiz de memoria. Está todo aquí, le dije. El vídeo en alta definición del incidente completo. La actitud del policía cambió de rutinaria a seria. Tomaron mi denuncia y volví a casa a esperar. Esa misma tarde, un coche de la policía se detuvo frente a la casa de Carlos. Observé desde mi ventana cómo un agente llamaba a su puerta. Vi la expresión de confusión de Carlos, que rápidamente se tornó en pánico mientras el agente le explicaba el motivo de su visita. Lo vi empezar a negarlo todo, gesticulando con las manos, hasta que el agente mencionó la existencia de un vídeo. El cambio fue instantáneo. Los hombros de Carlos se hundieron. Su rostro palideció. Toda la arrogancia se desvaneció de golpe. Parecía un hombre completa y absolutamente derrotado. Ese fue el verdadero final de la guerra. A partir de ese día, Carlos se convirtió en un fantasma. Nunca más aparcó cerca de mi casa. Nunca me sostuvo la mirada. Si coincidíamos en la calle, prácticamente corría a meterse en su casa para evitarme. El estrés constante con el que había vivido durante meses por fin desapareció. Pero la historia tiene un epílogo perfecto. Unos 2 meses después de la visita de la policía, algo mágico apareció en su jardín. Un cartel de "Se vende". No sé si sus problemas legales fueron la gota que colmó el vaso o si simplemente se cansó de vivir al lado del hombre que lo había superado sistemática e inteligentemente en cada uno de sus movimientos. Sinceramente, no me importa la razón. Lo único que sé es que unas semanas más tarde, un camión de mudanzas aparcó en su entrada, la que debería haber estado usando desde el principio. El día que se mudó, yo estaba regando las plantas del porche. Él cargaba las últimas cajas en su coche.
Me miró, con el rostro lleno de una mezcla de resentimiento y resignación. Le dediqué un último y pequeño saludo. Él solo me fulminó con la mirada, se metió en su coche y se marchó para no volver. Un mes después, se mudó una familia joven. El primer día, el marido se acercó, llamó a mi puerta y se presentó. Hola, dijo con una sonrisa cálida. Soy Javier, solo queríamos saludar. Por cierto, ¿está bien aparcado el camión de la mudanza? No queremos molestar lo más mínimo. Casi me eché a reír. La diferencia era abismal, maravillosa. Está perfecto, le dije. Bienvenidos al barrio. Esa misma tarde, su mujer nos trajo un bizcocho casero, y mientras estaba de pie, en mi hogar tranquilo y en paz, mirando mi entrada despejada y mi coche intacto, supe que la larga batalla había merecido la pena. Carlos había elegido la guerra equivocada, y al final, lo único que consiguió fue un billete de ida fuera de la ciudad, y yo recuperé mi paz, y además gané un bizcocho delicioso.